Todos me dirán, estás defendiendo la golpista Constitución del 93. Pero les voy a explicar algo. En nuestro país, todas las constituciones partieron de un golpe de Estado. Sea impuesta, sea modificada, sea al final de, como con la última junta militar que inició el burro de Velasco y terminó el incapaz de Morales Bermúdez. Pero lo cierto es que la Constitución del 93 tuvo y tiene hoy, después de sus modificatorias, las mejores herramientas para que nuestro país prospere. Y se ha demostrado. Toda la estadística lo demuestra. Entonces me dirán, ¿y por qué hay tanta gente pobre, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque en todos los países hay gente pobre. Y porque nuestro país no es un país desarrollado con una alta calidad de vida. Y porque todos los desarrollos no se dan en 25, 20 o 30 años. El milagro de Corea del Sur, por ejemplo, se dio en 40 años. Pero ¿acaso nosotros tenemos una cultura tan ordenada y organizada como la de los asiáticos como para poder ser tan disciplinados como ellos y llegar a conseguir cosas como las que ellos consiguieron? No, pues, no somos así. Estamos muy lejanos a eso. ¿Y acaso los niveles de corrupción allá en Asia son iguales que los de acá? No son iguales. Bueno, en algunos países son mayores, pero se trabaja de una manera distinta y se logra un desarrollo que nosotros no podemos conseguir. Con eso yo no avalo que el desarrollo venga a través de encubrir la corrupción. Pero es cierto algo. Nuestro país no hubiera funcionado como funcionó, económicamente hablando, si es que no se hubiese dado ese cambio de constitución. El capítulo económico es sumamente poderoso y potente y nos ha permitido avanzar de una manera como la que no se avanzó antes. Y eso es algo que se tiene que reconocer y la mayoría de la gente, gracias a esa maldita retórica de izquierda, no lo hace. ¿Y saben por qué? Porque principalmente la retórica de izquierda te dice que el Estado te tiene que mantener. Y el Estado no tiene por qué mantenernos, no tiene por qué mantenernos. Yo sí estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces, y esto para ponernos en contexto, de que sí estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, que tiene que haber una educación pública, gratuita para el usuario, de calidad, de alta calidad. Salud pública gratuita de alta calidad para el usuario, gratuita para el usuario, de alta calidad, estoy completamente de acuerdo. Sí lo estoy. Y que tiene que haber una presencia del Estado muy fuerte, por lo menos en 3 aspectos. Por lo menos en 3, y no me refiero a otros más que sí deberían de estar, que son educación, salud y seguridad. Creo que son 3 ejes fundamentales para que la gente pueda vivir tranquila. Una salud preventiva, una educación real, exacta, pero neutral, no con profesores y maestros que estén dispuestos a adoctrinarnos o adoctrinar a nuestros hijos. Eso no debe de pasar. Y yo me refiero a todos los niveles educativos. Debe de haber, sí, y digo pública y gratuita para el usuario porque todos los servicios lo pagamos todos. La gente más vulnerable probablemente no vaya a poder pagar un sol de impuestos. Pero eso es lo de menos, porque esa gente es la que tiene que surgir. Y el Estado tiene que ser obviamente solidario. Y allí está la causa social del asunto. Pero el Estado tiene que ser pequeño, tiene que tener presencia, pero tiene que ser pequeño. Si el Estado es pequeño, funciona mejor. Una social minarquía podría ser una solución, pero encaminarse a eso significa unas políticas de Estado que tienen que ser rígidas y tienen que ser continuables. Pero bajo un soporte, o sobre un soporte, mejor dicho, de una constitución como la que quiere la izquierda, no vamos a llegar a ninguna parte más que a ser un Estado paria. Así de simple. La igualdad de condiciones no se basa en el hecho de decir voy a darlo todo gratis y te voy a subvencionar y te voy a dar bonos y te voy a dar plata y te voy a dar gratuidad para tal o cual cosa. Porque todo eso se paga. Y entonces van a decir, los izquierdistas como siempre dicen, ¿no? La distribución mejor y horizontal y equitativa de los recursos. Que no es otra cosa que subvencionar, que no es otra cosa que subsidiar. Y un Estado no puede estar haciendo todo el tiempo ese trabajo, porque el Estado, si hace eso, se estanca. Y termina
distribuyendo peor los recursos que recauda. Eso es básico. Pero la gente de izquierda no lo entiende y la población tampoco. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que el Estado nos tiene que mantener y nos tiene que soportar. El Estado no tiene por qué hacer eso y no tiene la obligación de hacer eso. Tiene que velar el Estado y está obligado a velar porque nuestros derechos se cumplan. Si no lo cumple, pues protestamos. Pero la protesta no nos tiene que llevar a las cosas que han pasado. ¿Por qué una nueva constitución no nos conviene? Porque esta constitución tiene, como cualquier cosa, errores y que se han ido mejorando. Y seguramente me dirán, pero los congresos están allí para los lobbies y para modificar las leyes a favor de las grandes empresas, etc. Y yo no he dicho que no es así. O no nos vamos a olvidar lo que pasó en la época de Toledo, en la que se hicieron leyes con nombre propio, o en la época de Fujimori, en la que abundaron las leyes con nombre propio, y las normas también. Y de allí podemos seguir hasta el infinito con los demás gobiernos, pero no tenemos gobiernos infinitos. Pero sí en cantidad de reformas y otras cosas. Sí, por supuesto, eso pasa. Es cierto. Lo que se tiene que establecer son mecanismos legales que impidan que eso suceda o por lo menos ir confinando la corrupción. Pero eso es una actividad paralela a lo que se tiene que hacer en democracia. La Constitución puede ser como nuestro celular. Es algo material que está allí, que existe y que nos sirve para contestar llamadas, para utilizar aplicaciones. Depende cómo lo usemos, el rendimiento o el beneficio que nos dé el celular. Porque puede tener las mejores aplicaciones del mundo, puede ser la más alta gama, aunque no es el caso. Pero si yo no lo sé usar, no le voy a sacar el máximo provecho. Y es lo mismo con la Constitución. La Constitución no me hace corrupto. La Constitución no me hace bueno. La Constitución no hace que, porque yo la tenga aquí, mañana yo comience una obra magnífica en el Perú, colocando 4 ferrocarriles necesarios, 15 aeropuertos, 25 carreteras, 80 escuelas, hospitales con todo lo necesario para todas las regiones, etc. No, no lo hace. ¿Saben quién hace eso? El Poder Ejecutivo. Entonces me van a decir ustedes, pero tenemos más corrupción desde el año 93. No, la corrupción siempre existió. Que se haya institucionalizado, colegiado, lo que quieran, es otra cosa. Pero la corrupción no viene de la Constitución. Tampoco viene exclusivamente del Ejecutivo. Viene de nosotros, la gente. Vaciemos el Congreso. Vaciemos los ministerios, Palacio de Gobierno, todas las instituciones públicas. ¿Avanza el país? ¿Trabaja? No. ¿Pero va a haber corrupción en esas instituciones del Estado? No. Porque no hay nadie. No hay nadie que se corrompa, que se quiera corromper, que sea corrompido, ni hay corruptores. Es así de simple. La corrupción, como muchas otras cosas, es inherente al ser humano. El ser humano se corrompe, el ser humano corrompe, el ser humano quiere ser corrompido, el ser humano alternadamente se va a corromper. ¿O acaso no conocemos a amigos, a familiares que quieren entrar a trabajar al Estado gracias al amigo del amigo, porque mi tío trabaja en tal o porque mi tío es amigo de tal, yo quiero que salga alcalde tal, voy a votar por él porque me va a dar chamba? Quiero entrar a trabajar a la región porque ahí no solamente pagan buen sueldo, sino porque de todas maneras por ahí sacamos una obra o hacemos lo que sea. O no hay gente en prensa que también se ha ganado un montón de obras y que... Ya, mejor no sigo hablando, ¿no? Ok. Bueno, pues, sobre eso, la Constitución no tiene la menor responsabilidad. Así es que podemos desterrar esa mentira de la izquierda que nos viene insultando a todos en cuanto a la inteligencia y nos dice de que la corrupción es hija de esta Constitución, que la Constitución es madre de toda la corrupción en el país, cuando es mentira. No necesitamos cambiar la Constitución porque esta Constitución funciona bien. De otra manera,
hubiésemos estado en una situación igual o peor que en el primer gobierno de Alan García, o nos hubiéramos estancado en la época en la que se inició las privatizaciones con el dictador Fujimori.